Hermano, buenos días. Un gusto nuevamente estar por aquí y gracias por conectarse nuevamente. Vamos a comenzar con un tiempo de oración para que Dios permita dirigir esta meditación, esta reflexión que tenemos para el día de hoy. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito, Dios soberano, Dios que cuidas, Dios que proteges sobre todo, Dios Padre Santo cuya voluntad, Señor, es mayor y a veces inentendible para el ser humano, pero Señor, confiamos en que tú todo lo haces para bien, para tu santa voluntad. Señor, tú pon tranquilidad en nuestros corazones si hay una aflicción y permítenos, Padre Santo, estar atentos, escuchar y sobre todo que la palabra de Dios sea la que nos persuada y la que nos ayude a tener una paz, un gozo mayor, Padre Santo, a la que el mundo nos puede dar o las comodidades propias nos pueden dar. Asimismo, Señor, oramos por todos aquellos que también están sufriendo el día de hoy, para que tú, Señor, des una tranquilidad a sus corazones y, Señor, puedan tener y puedan ser cubiertos sus necesidades que tienen. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con una reflexión el día de hoy, basado en el libro de Hechos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 12 al versículo 26. Y tiene por título en la Reina Valera, elección del sucesor de Judas. Una de las cosas que más desesperan al hombre, o que particularmente a mí me desespera, es justamente el hecho de tener que esperar. Y es algo que realmente es incómodo. Es algo que nos pone inactivos, reprime nuestras acciones, es realmente angustiante. Sobre todo para aquellas personas que son más proactivas, que tienen una vida un poco más dinámica. Y hoy justamente la cuarentena nos ha llevado a tener que esperar en una casa. Gracias a Dios que muchos de nosotros la podemos tener y nos podemos refugiar en ella. Pero eso también ha cambiado nuestro ritmo de vida. Estábamos acostumbrados a una vida caótica. Estar entrando y saliendo de casa, ir a trabajar, ir a hacer las compras, ir al supermercado, ir al banco a hacer pagos. Todo una rutina a la cual ya estábamos acostumbrados. Ahora nos sentimos un poco reprimidos, nos sentimos un poco inactivos, porque claramente ahora estamos dentro de una casa, lo cual nos permite tener mucho menos movimiento. Y esto es realmente desesperante. Cuando uno ha ido a una cita con un doctor y tiene que esperar en esa famosa sala de espera, realmente esa espera es algo desesperante. Estamos a la expectativa que el siguiente nombre sea el nuestro, que el siguiente apellido sea el nuestro y que me llame. Y cuando no nos llama, nos desesperamos aún más. Y es que a veces estamos con el dolor en esta sala de espera y tenemos que seguir esperando. Pero mientras esperamos, algunos, quizás con el celular, podemos ir entreteniéndonos, jugando o haciendo algunas llamadas. Pero si no tenemos el celular, tenemos que conformarnos quizás a coger una revista o un periódico de actualidad, aunque es muy antiguo, de los que están en la mesa central. Y a veces hay que leer esa revista o periódico. Otros que tienen una vida un poco más dinámica, no dejan de hablar con el que está a su costado. Están parándose, sentándose, volviéndose a parar, volviéndose a sentar. Y es que, en verdad, la espera es algo muy desesperante. A veces estamos haciendo las compras en el supermercado, pero llega el lugar de esperar para pagar en el cajero. Tenemos que hacer la cola. Y a veces ahí tenemos que repensar si traigo algo más mientras voy esperando, o dejo algo que en verdad no lo necesito. O tengo que ver si tengo mi DNI, la tarjeta para poder pagar, la tarjeta bonus, etcétera, verificar mi saldo. Pero siempre hacemos algo mientras estamos esperando, porque en realidad vamos a esperar porque sabemos que obtendremos algo provechoso, algo beneficioso. No esperamos simplemente por el ánimo de esperar, sino porque sabemos que vamos a obtener algo de esa espera. Y hoy vamos a hablar algo de esto, de los tiempos de espera. Y claramente hoy dentro de la cuarentena es como un tiempo de espera.
la iglesia no se está desarrollando a la misma forma en la que se venía haciendo, o bueno, al menos no se desenvuelve como tradicionalmente lo hacía. Para muchos, hoy en día, más bien estar en casa es un momento de reflexión, es un momento de reencontrarse con el Señor, de mayor meditación personal con Dios. Y esto es bueno, esto es provechoso. Pero vamos a ver algunos detalles de cómo debemos saber esperar y qué tenemos que hacer mientras estamos hoy en día en casa. Para lo cual ya les había indicado que íbamos a utilizar el libro de Hechos capítulo 1, versículo del 12 en adelante, que tiene por título nuevamente la elección del sucesor de Judas. Y Hechos 1:12 dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Recordemos que esta escena se da luego de la ascensión de Jesús a los cielos. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 11, le dice que tenían que esperar. Los apóstoles seguramente ya estaban ansiosos de proclamar el Evangelio. Habían visto al Señor resucitado. Y este era un ánimo para ya proclamar que el Cristo había resucitado, que el Mesías no estaba muerto en la cruz o en la sepultura, sino que ya estaba vivo y había resucitado y iba a reinar. Pero sin embargo, no lo iban a hacer en sus fuerzas, sino en la fuerza y en el poder de Dios. Es por eso que Jesús le dice que es necesario que Él vaya, que ascienda al Padre, pero que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Y esto está en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 8. ¿Para qué tenían que esperar? ¿Y cuál era la promesa del Padre? Pero recibiréis poder. Esto es el para qué tenían que esperar. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta era la promesa del Padre. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toda espera es porque vamos a obtener algo. Y ellos tenían que esperar en un lugar que es Jerusalén, y tenían que esperar la venida del Espíritu Santo para que recién obtengan el poder, y por el poder del Espíritu Santo puedan anunciar el Santo Evangelio y la Santa Comisión. Así que para ellos posiblemente ya un poco más dinámicos, ya queriendo de una vez proclamar, ahora tenían que esperar, ser pacientes, porque no dentro de muchos días vendría la promesa del Espíritu Santo. Jesús no le había especificado cuántos días. Sin embargo, ellos tenían que confiar en la promesa. Dios le había dado esta disposición general, le había dado la voluntad general, esperar en Jerusalén. No le había dicho el lugar exacto, sino solamente la ciudad. Tenían que esperar allí. Hoy, dentro de las casas, también estamos bajo la voluntad de Dios, estamos dentro de su voluntad. No tenemos que olvidar que todo lo que acontece en el mundo, aun siendo para el hombre causa de sufrimiento, causa de no saber por qué pasan las cosas, tenemos que entender que todo está bajo la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad general de Dios lo que está sucediendo. Los cristianos, y la voluntad de Dios también es que los cristianos hoy no estemos en el templo, sino que estemos en las casas. Es la voluntad de Dios. Sin embargo, esperar no significa estar de brazos cruzados, no significa en lo absoluto no hacer nada. Sí, esperar tiene sus limitaciones. Estamos en un lugar. Sin embargo, esto no quita para nada que seamos inactivos o que estemos estáticos. Muy por el contrario, como vamos a aprender, hay mucho por hacer cuando estamos esperando. Los apóstoles escogieron un lugar específico. Dios le había dado el lugar general, Jesús le había dado el lugar general, Jerusalén, pero ellos escogieron un lugar específico. Y esto lo podemos ver en el versículo 13, donde dice: y entraron, subieron al aposento alto,
donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Aquí nombra a los 11 apóstoles, claramente menos Judas, que ya se había suicidado. Y vemos cómo ellos están en un lugar específico. Jesús le había dicho que vayan a Jerusalén y ahí esperasen la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos estaban y escogieron, dentro de esta voluntad general de Dios, escogieron un lugar específico donde estar, que era el aposento alto. De nosotros va a depender el grado de actividad o inactividad que tengamos en la espera. Y es que ellos no solamente estaban en este aposento alto y estaban esperando ahí inactivamente, sino que, como dice Lucas 24 del 51 al 53, y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, hablando sobre Jesús, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hechos fue escrito por Lucas, y Lucas en su evangelio dice que no estaban solamente en este aposento alto, sino que estaban siempre en el templo. Esto quiere decir que ellos estaban bajo la voluntad de Dios, estaban en Jerusalén. Sin embargo, no estaban inactivos, sino que permanentemente iban al templo, y cuando volvían a casa, volvían a un lugar específico, al aposento alto. Y este aposento alto era un lugar, un aposento, valga la redundancia, un cuarto que estaba en un piso superior al primer piso. Por eso se le conoce como un aposento alto. Y aquí estaban los 12 apóstoles reunidos, activos en el templo y activos en la casa. Para los apóstoles, el esperar al Espíritu Santo no significó un reposo espiritual, muy por el contrario, fue motivo de mayor dependencia. Hemos pensado que la cuarentena ojalá que termine para volver a la iglesia y comenzar nuevamente a trabajar. Sin embargo, como muchos, hemos estado desaprovechando el tiempo en casa, cuando a veces es tiempo de repensar y retrabajar. Esperar en casa que termine la cuarentena no debe significar reposo espiritual tampoco en lo absoluto, sino debe significar mayor dependencia con Dios. Los apóstoles se movieron dentro de la voluntad de Dios. Ellos buscaron un lugar específico dentro del lugar general que Dios le había dado, el aposento alto de una casa, pero se habían reunido con un objetivo: perseverar en la comunión. Y este es el segundo punto que vamos a ver. Necesitamos perseverar en la espera. Y esto está en el versículo 14, donde dice: todos estos, hablando sobre los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El motivo de reunión era perseverar, y ahí lo dice claramente, y perseverar involucra una constancia de unidad espiritual en comunión. Pero tenían que perseverar ¿en qué? En la unanimidad, en oración, y perseverar sin distinción. Esto lo podemos sacar de este versículo muy corto, pues dice perseverar unánimes. ¿Y en qué perseverar unánimes? En la oración y ruego. Y luego añade Lucas con las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y también los hermanos de Jesús. Es ser y perseverar unánimes, es perseverar en un común acuerdo, en una sola mente, persistir. Y esta palabra de unánime es una palabra que se repite en el libro de Hechos, que es muy utilizada por Lucas para mostrar la esencia de los hermanos de la primera iglesia. Y perseveraban en oración. Acá hay una intensidad aún mayor, pues dice en oración y ruego. Hay una intensidad, un fervor por la petición que estaban dando. ¿Y por qué oraban? Exactamente no le especifica Lucas, sino dice cuál era el motivo de la oración. Sin embargo, hay que ver según el contexto que justamente Jesús había ascendido a los cielos y ya no estaban con su Maestro, ya no estaban con su Cristo, ya no estaban con su Mesías.
y tenían que esperar que viniese otro que era igual que el Padre, que el Hijo, que es el Espíritu Santo. Pero había un tiempo de esperar, donde ya no estaban con el Hijo y donde el Espíritu aún no llegaba. Oraban porque físicamente estaban separados de Jesús y la oración era como el único medio de comunicación. También perseveraban sin distinción, y esto habla que estaban con las mujeres, pues Gálatas 3:28 dice: ahora ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La cuarentena nos debe servir como una forma de perseverar juntos en la oración. La oración nos une en una sola mente. Y hay muchos motivos por rogar, hay mucha necesidad en el mundo y también entre los cristianos. Lo económico, gente que ve reducidos sus ingresos, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que es comerciante ambulatorio y hoy está en casa y no sabe cómo obtener ingresos. Es realmente desesperante. Dios mediante, o Dios quiera Dios que usted pueda tener al menos para suplir las necesidades básicas, pero hay familias que no la tienen y hay que orar por ellos. Hay también una necesidad emocional grande, familias alejadas, varadas en las calles, en otros países, y esto realmente es causa de dolor porque quisieran estar con su familia. Sin embargo, la cuarentena los cogió así y es lamentable. Hay un estrés también mayor donde estábamos acostumbrados a un dinamismo mayor y ahora tenemos que estar en casa, y algunos realmente se están estresando por esta situación. Muchos fallecidos por el virus, y no solamente por el virus del coronavirus, sino también por las demás enfermedades que no se pueden atender. Veíamos en las noticias cómo había gente que había venido de provincia hacia Lima por una cita, por un control, por una urgencia con el médico, pero lamentablemente no pueden ser atendidos. Y ahora están varados en las calles esperando que el gobierno les pueda dar la oportunidad de poder volver a sus lugares de orígenes. Pero es lamentable porque la necesidad es mucha, y sobre todo también hay necesidad por la salud espiritual, de cómo estamos llevando nuestra comunión con Dios durante la cuarentena. Muchos seguramente se han reactivado en ese sentido y han dependido más de Dios. Sin embargo, hay seguramente otro grupo que ha dejado la comunión con Dios porque no la venía desarrollando y más bien se enfría aún más y más. Necesitamos también actuar en la espera, no solamente perseverar en oración durante la espera, sino también actuar en la espera. Y esto lo vemos en el versículo 15 al 20, y vamos a leer el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: aquí vemos a Pedro siempre el líder, siempre el que tomaba el primer paso, y mientras estaban orando todos, siempre hay uno que se va a levantar, y esto es lo que necesitamos también, uno que se levante, uno que anime, uno que actúe diferente. Habíamos leído este pasaje de Hechos 1:15, donde Pedro se levanta, dice, en medio de los hermanos, y seguramente todos estaban en la oración, pero se necesita hacer un primer paso, algo diferente, y Pedro era el elegido para hacer esto, pues Jesús mismo le había dicho a Pedro que apacentara sus ovejas en Juan 21:17, cuando vemos en los versículos anteriores en donde Jesús 3 veces le dice a Pedro: ¿me amas? Pedro le dice que sí, que él sabía que le amaba, y lo que Jesús le dice después es: entonces apacienta mis ovejas. Y esto era para que Pedro era el llamado para dirigir a los apóstoles, era el llamado para ser el guía. Acá habla de 120, eran los apóstoles más los discípulos. 120 era el grupo que había creído en Cristo y que estaban reunidos juntos en oración. Necesitamos siempre personas que se levanten y actúen diferente. Actúen como Pedro, uno que se levante en medio. El orar está bien, pero también tenemos que echar manos a la obra.
¿qué si todos solamente oráramos, pero nadie levantara la voz para hacer una recolecta y hacer un almuerzo por los que están varados en las calles? ¿Qué si nuestros pastores no estarían buscando nuevas maneras, nuevas formas de hacer crecer en la iglesia, aún con las limitaciones propias que tiene la cuarentena? Pues sí, hay hombres que se levantan, producto también de la oración ferviente de los hermanos, y que hacen un accionar diferente y que animan y que quieren aún crecer cuando existen algunas limitaciones propias. Pero cuando Pedro se levantó, lo primero que hizo fue alentar con la palabra. Y esto lo encontramos en el versículo 16. Varones hermanos, él dijo, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Había una noticia triste y seguramente en sus mentes aún estaba rondeando la idea de que un amigo había traicionado al maestro, pero también cómo había muerto este amigo, en qué condiciones había muerto, y luego describe, Judas había suicidado, y seguramente era un golpe muy duro para la interna de los 12 que habían tenido una comunión, que habían caminado por año y medio aproximadamente juntos, y claramente, aun cuando sabían que era un traidor, que había actuado bajo la hipocresía, tenían un apego para con Judas, y esto es natural. Era un amigo que había caminado con ellos y que ahora se había ido muy tristemente y negando al maestro. Pero Pedro, cuando se levanta con la palabra y dice que era necesario. Él va a la Escritura porque dice que era necesario que se cumpliese la Escritura. Va a la palabra, y todo consuelo tiene que venir por la palabra. Si bien podemos consolar también con ánimos propios, estimular, pero no hay mejor consuelo que el que viene producto de la palabra de Dios. Y cuando habla esta expresión que era necesario que se cumpliese todo esto, como ya había hablado por boca de David acerca de Judas, esto era porque estaba dentro de la soberanía de Dios, porque estaba dentro de los planes divinos de Dios. Y el mayor consuelo viene cuando entendemos la soberanía de Dios. Cuando uno se levanta, lo primero que tendría que hacer es alimentar o alentar con la palabra. Pero también tenemos que detectar heridas, problemas y opciones de mejoras. En el versículo 17 al 20 dice, y era contado con nosotros, hablando de Judas, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entrañas se derramaron. Esto habla de la forma trágica en la cual murió Judas, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecho desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro tu oficio. Solamente como dato, esta profecía está en Salmos 69, 25 y en Salmos 109, 8. Pero había un hueco, claramente eran 12 los que tenían que proclamar el Evangelio, eran 12 los escogidos, y uno ya no estaba. Y no estaba por decisión propia, porque él mismo había sido el traidor. Había un hueco que aún era una herida con los apóstoles, porque este Judas era contado con ellos, porque tenía parte en el ministerio. Entonces faltaba uno, estaban incompletos. Por lo tanto, hay una decisión que Pedro va a tomar. Pedro detecta que hay un hueco, hay un vacío, pero no se queda ahí, sino que Pedro toma decisiones. En el versículo 21, 22, 23 y 24 podemos ver cómo Pedro se levanta para tomar decisiones, y lo primero que hace es determinar criterios para decidir. Esto lo encontramos en el versículo 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Pues
tenía que cumplir ciertos criterios, ciertos requisitos el nuevo apóstol. Entre ellos, que haya caminado con Jesús dentro de este grupo de 120, que haya caminado desde el bautismo con Juan y que haya sido testigo de su resurrección. Este era un requisito para suplir a Judas, para ser el reemplazo de Judas. Tenía que ser así. Pedro levanta criterios, valga la redundancia, con mucha cautela, pero fundamentado también en las cosas espirituales, con criterio espiritual. Pero además no toma la decisión solo, sino que involucra a los demás en las decisiones. Esto está en el versículo 23, y señalaron a dos. No dice que Pedro señala, sino que señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Esto es que hace copartícipe a todos de las decisiones que se va a tomar. No es un autoritario que toma decisiones solo, sino que sí, él toma la decisión de cuáles van a ser los criterios. Y necesitamos gente que organice, gente que diga, estos son los criterios y aquí vamos encausados y de esto no nos vamos a salir porque esta es nuestra doctrina y así tenemos que actuar. Y toda idea, por ejemplo, que venga a la iglesia tiene que ser bien recibida, pero tenemos que saber si esto va encaminado con el plan que tiene la iglesia y con la doctrina que manejamos como iglesia bautista. Tenemos que saber si estamos yendo dentro de los criterios y no actuar por actuar y no decidir por decidir, sino que todo tiene que ir correctamente encauzado bajo los criterios ya determinados por la iglesia y por la palabra de Dios sobre todo. Necesitamos, por último, ser guiados en la espera. De Dios es el criterio final. Así lo dice el versículo 24 y 25. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Pedro sabía que si bien en el Espíritu y por la oración había dado criterios generales, pero había un criterio que él no podía percibir, que era el corazón. Y por eso que acude a Dios y que acuden a Dios en oración, porque el Señor es el único que conoce los corazones de todos. Por lo tanto, el criterio final es que Dios decida bajo su voluntad. Dios tiene el criterio final porque Él conoce los corazones de todos. Y de Dios es la decisión final. Y con esto vamos terminando y cerrando la idea. La decisión final es de Dios. Hechos 1:26, que es el último versículo de esta reflexión. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles. El echar suertes era un método aceptado en el Antiguo Testamento para determinar la voluntad de Dios. Acordémonos también que cuando el mar sacudió mientras Jonás huía de la presencia de Dios, echaron también suertes y la suerte cayó sobre Jonás y por lo tanto Jonás fue echado al mar. En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En la suerte donde parece algo azaroso hoy en día, en la antigüedad, si estaba dirigido por Dios, era la voluntad de Dios. Por tanto, ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Hoy ya no es aplicable porque tenemos al Espíritu Santo que guía. Sin embargo, ahí todavía no tenían al Espíritu Santo. En el capítulo posterior, ya recién va a llegar la venida del Espíritu Santo y por lo tanto, esto de echar suertes ya no se va a usar, ya no más se registra en el libro de Hechos. Pero por el momento era la forma en la que Dios podía decidir. Y esto es que el criterio final y la decisión final es de Dios. Tenemos que trabajar, pero sobre todo dejar el resultado al Señor. Tenemos que levantarnos de en medio de la crisis, de en medio de estar en un reposo absoluto donde no se hace nada, y actuar y levantarnos, y animar con la palabra, y tomar decisiones, y tomar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas, pero sobre todo ser guiado por el Espíritu
Santo de Dios, y que sea Dios el que tome las últimas decisiones de cuál de todo lo que planeamos pueda ser ejecutado y cuáles no. Dios sea nuestra guía, y vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, gracias Señor, porque tu voluntad hoy en día es que estemos no en los templos, sino en las casas. Y gracias Padre Santo, porque el esperar no significa estar inactivos, sino por el contrario, ver nuevas formas, Padre Santo, de hacer las cosas, nuevas formas de trabajar. Pero necesitas, Padre Santo, de entre nosotros levantar algunos. Y a eso, Señor, estamos llamados, quizás los que estamos encabezados en un liderazgo de ministerio. Y ayúdanos, Señor, a tener esa voz que levante, esa voz que anime, esa voz, Padre Santo, que decida, esa voz que haga copartícipe a los demás. Pero también, Padre Santo, arrodillarnos constantemente ante ti, y que tú, Señor, seas el que por el Espíritu nos digas y nos hables cuáles sean las decisiones correctas, pues tú conoces el corazón de todos. Tuya sea la voluntad, para ti la gloria, la honra y el poder, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esto estamos terminando. Sigamos firmes y adelante en la voluntad del Señor, y nos estaremos viendo el próximo sábado. Bendiciones.